Gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de la lección de hoy, donde la semana pasada vimos la ley de Dios. Hoy vamos a ver cómo vivir la ley de Dios. Es una lección práctica, porque además de la ley moral, también conocida como el Decálogo o las 10 promesas de Dios o 10 mandamientos en forma tradicional, el Señor también le dio a Moisés los mishpatim, literalmente juicios, que también se traducen como ordenanzas, reglas, leyes o reglamentos. Y estas leyes aplicaban de forma práctica los principios del Decálogo a la vida cotidiana de los israelitas. Y esta sección de leyes, escrita en un rollo por Moisés, se llamó el Libro del Pacto. Y este código de pacto se amplía al final de Éxodo 20. Y a continuación se presenta el sermón de Dios sobre cómo y bajo qué condiciones guiará a su pueblo a la tierra prometida. Dios amplía y explica las 10 promesas o las 10 palabras a su pueblo en el Código del Pacto. Y el objetivo de estos juicios es ayudar a los creyentes a ser hombres y mujeres íntegros. Mantente en sintonía y abramos la Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, 22 y 23 nos dice: Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Dios deseaba que su pueblo fuera diferente de las naciones circundantes. Quería que se establecieran como una devota comunidad de fe que viviera bajo su liderazgo y autoridad. Todos estarían sujetos a su ley. Los jueces debían ser nombrados administradores de la ley. Los sacerdotes debían enseñarla. Los padres también desempeñaban un papel crucial. Y en cualquier cultura, las leyes revelan los ideales, objetivos, intenciones y carácter de los legisladores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el faraón ordenó matar a todos los bebés varones hebreos, esa ley puso de manifiesto que era una persona malvada. Y a diferencia de ello, si un rey promulgara una ley para que todos los jóvenes de su reino recibieran una educación superior gratuita, muchos considerarían eso una demostración de la generosidad de un monarca y de su deseo de que su país prospere. La ley de Dios es una revelación acerca de Él, de su bondad, amor, valores, rectitud y oposición al mal. Y puesto que la ley es santa y justa, Dios también lo es. Y la ley genera un ámbito propicio para una vida abundante. Y si lo obedecemos, nos pone a resguardo de peligros y calamidades. El respeto a Dios, a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. Y con la entrega de su ley en el Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir con santidad en conexión con Él. Pero los principios de la ley necesitaban ser explicados en la vida cotidiana, por lo que Dios le dio leyes adicionales, el llamado Código del Pacto. Y esa responsabilidad de los jueces era responsabilidad velar para que esas ordenanzas fueran aplicadas correctamente. Ellen White menciona esto en Patriarcas y Profetas. Ella dice: la mente de la gente, cegada y embelecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios. Y para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron entregados en privado a Moisés, quien debía de comunicarlos al pueblo. Bueno, aquí tenemos un código del pacto, ¿verdad? Que de paso aquí una pausa. Jesús, en el Sermón del Monte, hizo exactamente lo mismo, porque el Sermón del Monte, como está así en San Mateo, es la explicación en detalle de los 10 mandamientos. Volvamos entonces a la lección. Este código del pacto se encuentra registrado en varios capítulos. Están así en Éxodo 21 hasta el 23. Y todos estos reglamentos y leyes fueron promulgados para detener la avalancha de mal y construir una sociedad ordenada. Las leyes acerca de la esclavitud eran especiales y no deben confundirse con la perversa práctica de la esclavitud moderna o medieval,
porque los esclavos hebreos eran protegidos y valorados. En las sociedades modernas y medievales, los siervos y esclavos eran propiedad de sus dueños, quienes podían hacer con ellos lo que quisieran. Pero a diferencia de ello, las leyes bíblicas regulaban la servidumbre de manera diferente, pues ella estaba limitada a 6 años nada más. En el 7º año los esclavos debían ser liberados, a menos que quisieran permanecer al servicio de sus amos. Y estos también debían permitir que sus siervos descansaran los sábados y satisfacer sus necesidades básicas. Aunque la perversa práctica de la esclavitud institucionalizada ha sido abolida en la mayor parte del mundo, pregunto de qué manera sigue existiendo alguno de sus rasgos distintivos. ¿Qué podemos hacer en nuestro propio y limitado ámbito para luchar contra esto? En su misericordia, Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar a las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad. Se enumeran varios casos prácticos, indicando, por ejemplo, qué hacer si el toro de alguien atacaba al de un vecino, si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, y si los animales pastaban en el campo o la viña de otro propietario, si le era sustraído a alguien un objeto prestado o si un animal alquilado sufría una herida o moría. Las leyes de Dios incluían diferentes cuestiones. Había entre ellas ciertas normas específicas contra el menosprecio o la humillación de las personas. Dios no quería que existiera ningún tipo de explotación. Y en su misericordia, el Señor corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano y refrena las inclinaciones naturales. La sociedad debía ser mantenida a salvo, el mal eliminado y las buenas relaciones interpersonales cultivadas. La justicia y el amor deben regir todas las acciones. Vamos a Éxodo 23. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, encontramos aquí muchas ordenanzas, y pregunto qué cuestiones importantes son tratadas allí. El sábado y las festividades religiosas tenían que ver con el culto y recordaban acontecimientos cruciales de la historia de la salvación. Y el culto estaba cuidadosamente regulado, pues era la base teológica de todas las demás actividades. El sábado fue establecido en la creación. Estaba relacionado con la liberación y la redención de Israel y apunta de manera poderosa a la adoración a Dios como nuestro Creador, Redentor y Señor. Israel debía celebrar 3 festividades religiosas principales cada año. Había muchas fiestas y muchos días especiales. Y uno de ellos era la Pascua, o fiesta de los panes sin levadura en la primavera, normalmente a mediados de marzo y a mediados de abril. Número 2, el Pentecostés o la fiesta de las cosechas o de las semanas, con su inicio 50 días después del anterior. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas o de la recolección en otoño, normalmente entre mediados de septiembre y a mediados de octubre. Bueno, veamos ahora, porque aquí está el plan original de Dios. ¿Qué métodos quiso utilizar Dios para conquistar la tierra prometida? Veamos, versículos 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde.
porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti a la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. No harás alianzas con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Amados, la intención de Dios no era que los israelitas lucharan por su nuevo territorio, sino que éste les sería otorgado. La tierra prometida había sido prometida a Abraham, Isaac, Jacob, y debía haber sido recibida por Israel como un regalo especial de Dios. Y el modelo para la conquista de Canaán, la tierra prometida, se hizo patente durante el cruce del Mar Rojo. Dios luchó por su pueblo y le consiguió la victoria total sobre quienes pretendían destruirlo. Los egipcios fueron derrotados porque el Señor, intervino milagrosamente. Y del mismo modo, en tiempos del rey asirio Sennacherib, Dios también derrotó el vasto ejército asirio, fuertemente equipado y bien entrenado, sin que los israelitas tuvieran que luchar. Dios les consiguió la victoria porque el rey Ezequías creyó en la palabra de Dios que le fue comunicada por el profeta Isaías. Dios informó a Abraham que la tierra prometida no sería entregada inmediatamente a su posteridad, sino que al cabo de 400 años. ¿Por qué? La razón estaba relacionada con la maldad de los habitantes de Canaán. Dios estaba orando misericordiosamente con ese pueblo y les concedió otro periodo de gracia para que se arrepintieran, más de 40 siglos. Sin embargo, ellos continuaron en su rebelión contra Dios y sus valores, así que cuando la iniquidad de esas naciones alcanzó su clímax, Dios se dispuso a entregar su territorio a los hebreos como una nueva patria. Además, Dios prometió que expulsaría a las naciones delante de Israel usando 2 métodos inusuales, pero muy efectivos. Número 1, infundiendo temor a las naciones malvadas. Y número 2, con avispas que ahuyentarían a la gente. Y antes de que los israelitas llegaran al nuevo territorio, sus enemigos abandonarían el lugar y huirían de ellos. El papel crucial en la conquista de la tierra prometida lo desempeña el ángel de Dios. Ese mensajero era Cristo mismo, quien guiaba a Israel y los protegía. Él era la columna de nube que los guiaba de día, la columna de fuego durante la noche. Lo dice el apóstol Pablo claramente. Israel debía prestarle mucha atención y escucharlo porque tenía autoridad divina. El desafío a la voluntad de Dios y la incredulidad respecto de su liderazgo complicarían el avance del pueblo, y eso es que el diablo más temía. Ahora, ¿cómo interpretó Jesús el significado de la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y cómo debíamos aplicarla hoy también nosotros? Mira lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 5, que de paso es la explicación de los 10 mandamientos en detalle. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otro de los evangelios dice, sed misericordiosos, ¿verdad? En el Sermón del Monte, Jesucristo citó textos del Antiguo Testamento, que de paso era la única Biblia que había en los días de Jesús, con los que sus oyentes estaban sin duda bien familiarizados. Sin embargo, habló en contra de las interpretaciones rabínicas vigentes, que a lo largo de los siglos se habían alejado del propósito original de esas leyes citadas. Ahí estuvo el problema. Es decir, la tradición humana no solo ocultaba el propósito de la palabra de Dios, sino que en algunos casos, pensemos por ejemplo en las regulaciones rabínicas acerca del sábado, y lo que ellas habían hecho con el cuarto mandamiento, habían pervertido su intención y significado. Y con sus palabras Jesús estaba restaurando el sentido original de esas leyes. Nunca Jesús habló en contra del sábado. No se trataba del asunto del sábado, todos creían. El problema era cómo guardarlo. Y amados, en el monte de las bienaventuranzas, Jesús trató de corregir alguna de esas interpretaciones erróneas, señalando a sus oyentes la intención y el significado originales de los textos. Así que Éxodo 21, ojo por ojo, diente por diente, fue citado en Mateo 5. Ustedes oyeron lo que fue dicho, pero yo les digo. Y se refería a la ley de Talión. Este versículo es también utilizado en otros lugares de la Biblia, porque esta ley fue formulada con la intención de evitar la venganza, de poner fin a las contiendas sangrientas y a las represalias sin una investigación previa. Los daños debían ser evaluados por los jueces y luego se establecía y pagaba una compensación monetaria adecuada. Y esta práctica surgió para evitar que las personas tomaran la justicia en sus manos. Era necesario hacer justicia, pero en armonía con la ley de Dios, no a su manera. Y Jesucristo, quien promulgó estas leyes sociales por medio de Moisés, conocía el propósito de ellas, razón por la cual podía aplicarlas de manera objetiva, de acuerdo con su intención original. Y el motivo detrás de ellas era hacer justicia, propiciar la reconciliación y restaurar la paz. Se podría argumentar que la justicia implica en cierto sentido una especie de venganza o vindicación. Bueno, la correcta aplicación de estas leyes era un intento de encontrar el justo equilibrio entre la justicia y la vindicación. Yo quiero decirte algo aquí haciendo una pausa. Mira, lee lo que dice Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y compáralo y lee también el Sermón del Monte y verás que hay una armonía perfecta. Porque Jesús, que habló en el Antiguo Testamento y dio estas ordenanzas también a Moisés, estas leyes del pacto, las vuelve a repetir y a corregir aquellos errores que a través de los siglos los sacerdotes y los líderes del pueblo habían desviado los principios de la ley de Dios. Dios no cambia, amados. Jesús vino a poner las cosas en su lugar. Pero ¿qué en cuanto a la venganza? Veamos en Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hasta que el Señor traiga justicia, que tanta falta hace, era el deber de los jueces en el antiguo Israel aplicar la ley y determinar un castigo justo cuando ocurría un daño o lesión. Pero primero necesitaban investigar los hechos. El problema era que los maestros de la ley en la época de Cristo aplicaban esta ley de una manera que abría la puerta a la venganza personal. Y eso es lo que Jesús quiso corregir. Y al hacerlo, el principio fue sacado de su contexto. Y se perdió el propósito inicial. Y en consecuencia defendían lo que la ley realmente prohibía. Jesús no estaba en contra del principio de la recompensa y el castigo. La justicia era una cuestión de principios. Es una cuestión de principios, es una parte crucial de la vida. Sin embargo, ningún individuo debe asumir el papel de juez, jurado y verdugo. Oh, qué fácil es para nosotros pervertir la justicia y transformarnos en jueces y confesar los pecados ajenos. No nos corresponde a nosotros reparar el daño, hermano. Si hay que reparar un mal, debe hacerlo un tribunal objetivo, es labor de los jueces. Este es el contexto
donde Jesús nos dice que seamos tan perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Seamos misericordiosos, dice otro de los evangelios, como nuestro Padre es misericordioso. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos ser tan perfectos y misericordiosos como Dios mismo? El amor desinteresado es la característica primordial de Dios. Él enseña a sus seguidores a amar a sus enemigos y a orar por quienes los persiguen. ¿Cuesta, verdad? Pero la verdadera perfección consiste en amar, perdonar y ser misericordioso, incluso con quienes no lo merecen. Y este principio y las acciones a las que conduce es lo que significa reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo podemos aprender día a día a amar como se nos ha ordenado? Porque esto implica siempre la muerte al yo. Y ahora, para concluir, amados, puesto que vivimos en el territorio de nuestro enemigo, no es de extrañar que podamos ser heridos por sus hábiles y engañosas artimañas. ¿Quién de nosotros no ha conocido el dolor y el sufrimiento provocados por el pecado y el mundo caído y pecaminoso en el que vivimos? Desgraciadamente esto forma parte de la vida, pero Dios nos da poder para afrontarlo. Oh, me gusta este párrafo de mi autora favorita en el libro Conflicto de los Siglos. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitamos. El camino al cielo quedó consagrado por sus pisadas. Toda espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. Toda cruz que debamos cargar ya la cargó Él antes que nosotros. El Señor permite los conflictos con el fin de preparar al alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba severa y terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento para que todo verdadero creyente mire hacia arriba y por medio de la fe pueda ver el arco de la promesa que lo envuelve. Hermosa promesa. Dios permita que esto sea una realidad de nuestras vidas. Hermanos, no nos quejemos cuando vienen las pruebas y los problemas. Hay alguien que está detrás, al lado nuestro, y quiere todas las cosas para bien. Nos está puliendo para vivir con Él para siempre. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por los 10 mandamientos, gracias por la explicación dada tan clara por Jesús, que todo se conjuga en el amor, la misericordia de amar a Dios y amar al prójimo. Queremos reflejar a Jesús, queremos amarte, oh Dios, y queremos amar a nuestro prójimo. Y queremos aplicar estos principios a nuestras vidas para vivir en paz, armonía, seguridad. Y en realidad, graba estos principios en nuestra mente y corazón, porque serán los principios que durarán por la eternidad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Nos acercamos rápidamente ya casi al final de otro trimestre, donde estamos estudiando el libro de Éxodo. Y el próximo libro a estudiar será el libro de Josué. Así que invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.